Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, donde estés, que nuestro buen Dios te bendiga. Este culto que lo hacemos a nuestro Dios, queremos que sea un culto agradable a Él. Vamos a estar celebrando este culto distritalmente, el distrito costero, compuesto por la iglesia de Mar del Plata, La Plata, Balcarce y Dolores. Y sabemos que va a ser un culto de bendición para tu vida y la vida de los que te rodean. Tengamos un tiempo de oración de invocación. Señor y buen pastor de la vida, te pedimos tu presencia en medio nuestro. Te pedimos que tu Espíritu Santo, quien nos reúne y nos convoca y nos permite ser comunidad, esté presente en este culto virtual, que obre y se manifieste en él, y que este culto nos permita crecer espiritualmente y seguir transformando nuestra vida y la vida de los demás. Lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Salmo 133. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba, hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón, que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Amén.
poco de gratitud. Señor, en esta mañana te doy gracias por mi vida, porque cada día me muestras tu bondad. Te doy gracias por nuestro distrito, por cada uno de los hombres y mujeres que claman tu santo nombre, Jesús. Gracias por los adolescentes y niños. Gracias por los profesores de educación cristiana que guían a los pequeños a conocerte. Gracias por el obispo, pastores y pastoras que cuidan tu rebaño. Intersección. En este tiempo de resurrección, oramos para que tu Espíritu renueve nuestros corazones, para que nos dé palabras de consuelo para el desconsolado en este tiempo especial. Oramos para que te lleves todo desánimo y cansancio de nuestras comunidades. Te pido una misericordiosa bendición para nuestro distrito. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra es, oh Señor, don precioso de tu amor, que contiene con verdad tu divina voluntad, que me dice lo que soy, de quién vine y a quién voy. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 35. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas lo vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. La palabra de vida. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Liberación del pecado. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros,
sino los de todo el mundo. Palabra del Señor. Amén. La lectura de hoy pertenece al libro de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Que el Señor les bendiga. El que come y no convida, ¿te acordás? Tiene un sapo en la barriga. Así decía aquel antiguo dicho, no sé si en el presente se sigue utilizando. En mi infancia sí, y aludía a cuando uno de los chicos o chicas tenía algo para comer pero no quería compartirlo. Entonces se alejaba o se escondía para comérselo solo. Incluso si uno se veía forzado a tener que compartir, hasta había una treta. Por ejemplo, en el caso de tener un sándwich, uno ponía los dedos como una barrera para marcar el límite de hasta dónde podía morder el otro para que no hiciera un bocado demasiado grande. Ahora, este dicho es interesante porque no habla de comer. El problema no es comer. El refrán dice: el que come y no convida. Es decir, la dificultad aparece cuando uno no convida. Y la verdad que el verbo convidar además me gusta porque tiene que ver con compartir comida, con compartir la mesa. Y eso tiene un aroma a evangelio, porque compartir y compartir mesa tiene que ver con el evangelio. ¿Y por qué digo esto? El evangelio es compartir. Y vamos a hacer un brevísimo repaso de las lecturas bíblicas que ya hemos escuchado. En la primera de ellas, en el libro de los Hechos, lo primero que se nos dice acerca de qué ocurre con aquella primera iglesia después de la resurrección de Jesús. Dice que piensan y sienten de la misma manera. Esto es una característica de la iglesia, pensar y sentir de la misma manera, que no quiere decir que seamos todos iguales. La iglesia tiene la riqueza de la diversidad, pero pensamos y sentimos de la misma manera.
Esto nos hace acordar a la exhortación que hace el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Tengan ustedes el mismo sentir o la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, porque esa es el sentir y el pensar que tenemos de la misma manera, el que tuvo Jesús. Y sigue diciendo el libro de los Hechos que comparten y que entre ellos no había necesidades. Es decir, cuando se comparte en una comunidad ya no hay necesidades, porque se ha dado respuesta a esas necesidades. Claramente el libro de los Hechos nos invita a ver esta señal de la comunidad del resucitado: compartir, compartir, compartir. La primera carta de Juan lo va a decir en otro estilo. Dice que lo que vimos, lo que oímos, hasta lo que tocamos con nuestras propias manos, eso es lo que compartimos. Y no es que compartimos lo que sobra. Bueno, es aclarar esto. Dar no es dar lo que sobra, sino que compartimos lo que somos. Se trata, dice la primera carta de Juan, de la palabra de vida. De eso se trata. Y por último, el Evangelio de Juan nos cuenta esta escena en la cual los discípulos están encerrados, y están encerrados por miedo. El miedo los gobierna, el miedo se ha enseñoreado de esos discípulos. Y Jesús ingresa al punto que ni saben por dónde porque estaban encerrados, y dice el evangelista que Jesús se puso en medio de ellos. Y esto no es casualidad. Jesús se puso en el mismo lugar donde estaba el miedo de los discípulos, porque el miedo era el centro de esa pequeña comunidad en ese momento. Jesús ocupa el lugar del miedo y desde allí los envía y comparte con ellos su espíritu, porque el Espíritu Santo es el compartir divino en la iglesia. Y así lo entendió aquella primera comunidad en el libro de los Hechos. Sí, y perdón si nos desacomoda o nos alarma un poco esta definición. El Espíritu Santo es el compartir divino en la iglesia. Tal vez no es una definición que vamos a encontrar en los libros de teología, pero pareciera que estos 3 pasajes bíblicos de hoy nos están como empujando a descubrir esta clave en una palabra: compartir. De esto se trata el Evangelio, de esto se trata el reino. Y es Jesús mismo, no solo quien compartió su cuerpo en la cruz y en la mesa a la última cena, sino también que viene a compartir este espíritu que va a poner en dinámica a la iglesia para que nadie tenga un sapo en la barriga. Vivimos unos tiempos muy raros que llegaron repentinamente y para los cuales nunca estuvimos preparados. Y seguramente todos tenemos una larga lista de las cosas que no podemos hacer, de las cosas que dejamos de hacer, de aquello que añoramos, que hacíamos hasta febrero del año 2020. Pero yo quiero invitarles a que veamos también todo lo que podemos hacer y cómo el Espíritu Santo se las arregló para seguir enseñándonos a compartir buena noticia, a compartir esta alegría para el mundo. Hoy las redes sociales se han convertido en una oportunidad enorme. A través de ellas aprendemos a escuchar
que siempre es el primer servicio que la Iglesia debe prestarle a la gente: escuchar. A través de las redes sociales hemos podido y podemos consolar. Hemos aprendido a caminar juntos, aunque no estemos físicamente juntos. A través de las redes sociales y de pequeños gestos de amor, intentamos atender a todas las necesidades, como en el libro de los Hechos, para que a nadie le falte nada. Pequeñas cosas como aquellos que pueden, que no tienen la salud comprometida y que son más jóvenes, ir a hacerle las compras a los vecinos mayores de edad. Una llamada a alguien que está solo o sola hace muchos meses. Incluso hasta improvisadas clases de informática para explicarles a algunas personas cómo manejar mejor su celular o su computadora. En esas pequeñas cosas cotidianas hemos estado compartiendo vida. Y además, en estas ocasiones que tenemos, por ejemplo hoy con este culto, llevando el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de una comunidad viva. Ustedes podrán decirme, pero eso es poco, es muy poco. Y yo quiero recordarles que cuando estaba Jesús frente a una multitud hambrienta, le llevaron apenas un puñadito de panes y de peces. Con ese poquito, Jesús hizo el milagro que permitió la maravilla de compartir. Porque es Jesús siempre el que hace el milagro cuando nosotros estamos dispuestos a compartir. Que este tiempo de Pascua nos permita a nosotros descubrir que ha llegado el tiempo de compartir buena noticia en palabras y en hechos. Nos faltan recursos, no tenemos experiencia, no tenemos capacidad. Eso poquito que tenemos, dejémoslo en las manos de Jesús y Él hará el milagro. Que Dios los bendiga. El Señor le hace un guiño a la tristeza y nos pone de fiesta el corazón. Con el pan compartido en esta mesa, con el vino bebido en comunión, el Señor le hace un guiño a la tristeza y nos pone de fiesta el corazón. El festejo sutil y tan sabroso alimenta una nueva realidad, y a esta vida febril con gusto a poco le convida sabor a eternidad. Les diste todo tu amor sencillamente con un pedazo de pan y el vino aquel, pero tu cuerpo, Señor, fue suficiente, llenó el misterio y ya para siempre estarás presente aquí. Vengan todos y todas al banquete, que no existe el derecho de admisión, solo Dios y su amor nos comprometen a ofrecerle en respuesta nuestro amor. Esta fiesta anticipa la victoria del amor sobre el odio y la maldad, cuando al fin la justicia y nuestra historia puedan darse el abrazo de la paz. Les diste todo tu amor sencillamente con un pedazo de pan y el vino aquel, pero tu cuerpo, Señor, fue suficiente, llenó el misterio y ya para siempre estarás presente aquí. Y al final, ya cantando la victoria,
del Señor, cuando Él alce su copa ya en la gloria, brindaremos con Él de corazón. Con nosotros allí de todas partes habrá gente de toda condición, y a ese verbo de Dios tan hecho carne lo veremos dar vida a la creación. Les diste todo tu amor sencillamente con un pedazo de pan y el vino aquel, pero tu cuerpo, Señor, fue suficiente, lleno el misterio y ya para siempre estarás presente aquí. Hola hermana, hola hermano, donde estés, bendiciones. Compartimos la cena del Señor, que es una fiesta para nosotros, es un sacramento instituido por nuestro Señor. Esta mesa que la prepara nuestro Señor, que no es propiedad de la Iglesia Metodista, y que es una celebración de alegría y gozo como cristianos, que también la queremos extender a otras y a otros que están necesitando y buscando el amor de Dios. Te invito que antes de compartir el pan y el vino, tengamos un tiempo de oración, de confesión de pecados. Buen Dios, dador de vida, te pedimos que podamos reconocer nuestros pecados, que podamos darnos cuenta y tener discernimiento de las veces que nos confundimos, de las veces que el odio, la soberbia nos han inundado por dentro, Señor, y no nos han permitido ver con claridad el mensaje del Evangelio de Jesucristo y el amor a Dios, a uno mismo y al prójimo. Señor, te pedimos que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos ir a pedir perdón y aceptar el perdón del hermano o de la hermana. Y también te pedimos que estés siempre con nosotros como lo has hecho a lo largo de la historia del pueblo de Dios, sabiendo que tú perdonas nuestros pecados y no hay sacrificio, porque fue tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tu último sacrificio. Señor, perdona nuestros pecados, sabemos que así es. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro buen Dios nos ha perdonado los pecados. Te invito a que puedas aprender de los mismos y a no repetirlos y buscar siempre del amor de Dios, de su luz y del camino que nos conduce a la verdad. Compartimos esta cena del Señor. Leo la institución de la cena del Señor escrita por Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de cenar, tomó en sus manos la copa y dijo: esta es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclamarán su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Palabra inspirada por Dios. Amén. Y esta cena que nos prepara el Señor y estos alimentos son nuestro alimento espiritual, y estamos seguros que Jesús murió, resucitó y volverá, y esperamos su segunda venida. Te invito a tener un tiempo de consagración de los alimentos para que los podamos compartir en casa, los que estamos solos, los que estamos acompañados con la familia, sabiendo que somos comunidad de fe virtualmente y es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos une y nos reúne
y nos convoca para el servicio. Oramos. Señor y buen pastor de la vida, te pedimos que consagres este pan y este vino para nuestro alimento espiritual. Te pedimos por los trabajadores de la tierra, que tú los bendigas a diario, cada día. Y damos gracias por los dones puestos al servicio de tu reino, los dones que están en esta mesa, Señor. Bendecimos el pan y el vino para que sea nuestro alimento espiritual. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Salvador del mundo. Amén. Te invito donde estés, que tomes un trozo de pan. Si están con otros, lo comparten. Comamos del pan del cuerpo de Cristo. Y te invito a compartir la copa de comunión. Sangre de la nueva alianza, alianza eterna. Damos gracias a Dios que una vez más podemos celebrar la cena del Señor. Bendiciones. Y querida hermana, querido hermano, que el Dios de todos los tiempos, cuya gracia es la de un Padre bondadoso, que su mismo Espíritu nos da vida y que es el principio y el fin, ilumine nuestra vida, ilumine tu vida, anime nuestras vidas comunitarias, tu propia vida y la vida de tu familia, y también nos llene de esperanza para este presente y también para los días venideros. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Santo Espíritu llene nuestra vida de gratitud, ponga alegría en nuestros corazones y alumbre nuestro camino, el que debemos transitar. Que la bendición de nuestro Dios, el de todos los tiempos, sea nuestra fuerza, sea nuestro consuelo y sea nuestro ánimo, hoy y siempre. Amén.